Un saludo, estudiantes de la prepa en línea CEP. Les habla Óscar Domínguez Villegas. En esta ocasión quiero presentarles un video en el cual se resuelve una actividad muy similar al que tienen que llevar a cabo, tienen que desarrollar como proyecto integrador. En este caso lo hago, espero que les llegue temprano el video, espero que el mismo lunes ya esté publicado este video. Y tendría que ser el lunes porque si más adelante o si ven la descripción de la actividad se darán cuenta que no solamente se trata de resolver el ejercicio, sino que además tienen que hacerlo de una forma muy especial. Según la descripción de la actividad, tendrán que hacerlo a través de una presentación en PowerPoint en la que tendrán que incluir audio, y ese audio tendrá que servir para explicar paso a paso cómo se resuelve la actividad. La otra podría ser elaborar un video en el que, bueno, también sería cuestión de que se explicara a través de un pintarrón, un pizarrón o una hoja en blanco, se explique y se desarrolle la actividad y cada punto y cada resultado cómo se obtuvo. Entonces, me interesa que en los primeros días de la semana tengan la oportunidad de realizar su actividad, de finalizarla, de resolverla, y después los siguientes días pues los tengan, que puedan definir o decidir cómo lo van a presentar. Según dice la descripción de la actividad, tendrán que presentarlo como si fuera, pues como si fueran a hacer una explicación a un grupo de alumnos. Entonces habrá que tener bien claro cómo se desarrolló la actividad y cómo se obtuvieron los resultados. Vamos a iniciar entonces. Dice aquí, Juan pretende hacer una caja usando una lámina de 50 por 30 centímetros. Necesita hacer 4 cortes o 4 recortes de dimensiones iguales en cada esquina, de tal forma que al hacer el doblez hacia arriba tome forma de caja, como se aprecia. Yo incluso en este caso pues coloqué con diferentes colores cada una de las zonas o de las superficies que se contemplan en la caja. Se supone que es aquí dice, es una lámina de 50 por 30, aquí se aprecian las medidas, 50 centímetros de largo, por decirlo así, 30 centímetros de alto o de ancho, si lo podemos ver también de esa manera, y va a ser 4 cortes iguales. Los cortes iguales vamos a llamarlos X, y tiene la misma dimensión de ancho por alto ese corte de X. Se hicieron 4 cortes en esa esquina de la izquierda superior, en la esquina superior derecha, en la esquina inferior derecha y en la esquina inferior izquierda. Entonces, cada corte pues se hace del valor de X. Bueno, en este caso entonces, tendremos que identificar muy bien cuáles son las dimensiones de cada superficie. Se forman 5 superficies o 5 rectángulos y, como les comentaba, se colorearon de diferente color: S1, S2, S3, S4 y S5. Es evidente que S1 y S2 son iguales, S3 y S4 son iguales en cuanto a dimensiones, y el que difiere es S5. Aquí es bien importante que se entienda bien el ejercicio y el problema, porque el desarrollo es muy importante. Si hay un paso, un punto en el cual no queda claro o no se desarrolla correctamente, los demás pasos vamos a ir arrastrando ese error hasta el final, y los resultados seguramente serían muy, muy distintos a los esperados. Bueno, entonces es muy fácil apreciar que cada rectángulo se compone de un ancho y un alto. Por ejemplo, S1 podríamos comentar que su ancho el valor de su ancho es X, y el valor del alto sería 30 menos 2X. Es decir, si de extremo a extremo de la lámina vale 30 centímetros y le restamos el valor de 2 veces X, sería entonces el alto de 30 menos 2X. Asimismo, sería igual el valor para S2. Vamos a apuntarlo aquí. Aquí dice que hay que recordar que la superficie de cada rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura. Entonces, nos pide al final una expresión que represente la superficie total S. Y la superficie total S se compone de S1 más S2 más S3 más S4 más S5. Quiere decir entonces que habrá que calcular el valor de cada una de las 5 superficies. Vamos a iniciar con la primera. Ya decíamos que la superficie 1 tiene un alto de 30 menos 2X. Aquí incluso se señala de este lado, 30 menos 2X, que sería el alto de ese rectángulo, y habrá que multiplicarlo por el ancho, que en este caso es X. Haciendo la multiplicación algebraica sería más por más da más, 30 por X da 30X, menos por más da menos, 2X por X da 2X cuadrada. Bueno, ahí obtuvimos el valor de la superficie 1. El valor de la superficie 2 sería exactamente la misma.
contiene o tiene el mismo alto por el mismo ancho. Así que el valor es exactamente igual. Ya empieza a diferir en la superficie 3, porque en la superficie 3, si bien el alto es de X, el ancho es de 50 menos 2X. Así es que al hacer la multiplicación de el ancho por el alto me da 50x menos 2x cuadrada, es decir, multiplico 50 por x da 50x, menos por más da menos, 2x por x da x cuadrada. Ese valor es igualito al de la S4, superficie 4. Y se alcanza a apreciar aquí en la figura. S1 es igual a S2, S3 es igual a S4. Bueno, quizá la superficie más extensa sería la de S5 porque su alto sería 30 menos 2x, pero su largo sería 50 menos 2x. Y eso implica una multiplicación pues un poquito más extensa. Miren, aquí se hizo un desarrollo, vaya, paso por paso. 50 por 30 da 1500. Habrá que multiplicar los dos términos de la primera expresión con los dos términos de la segunda expresión. Entonces daría 50 por 3 da 1500, 50 por menos 2x da 100x negativo, menos 2x por 30 nos daría menos 60x y 2x por 2x, ambos negativos, se convierten en positivo y nos daría 4x cuadrada. Al final solamente empiezo a agrupar términos semejantes o sumar y restar términos semejantes, iniciando con los términos que tienen el exponente más grande. Evidentemente, bueno, debería empezar con 4x cuadrada, aquí no lo hice de esa manera, pero al final lo podría realizar. 4x cuadrada, que es el término que no puedo sumar con ningún otro, porque la expresión, o quiero decir, perdón, el exponente es x cuadrada y no se compara con ninguno de los anteriores. En este caso encuentro que tengo un menos 100x y un menos 60x, por eso al sumarlos con signo negativo ambos, los sumo con signo negativo y sería 160x. Y por último, mantengo el 1500. Entonces, esta que está aquí sería el valor de mi superficie número 5. Ya tengo superficie 1, superficie 2, superficie 3, superficie 4 y superficie 5. Entonces, ya obtuve el valor de cada una de las superficies y ahora me hace falta obtener o sumar las 5 superficies, es decir, reemplazar en la fórmula que aparece aquí al principio, S es igual a S1 más S2 más S3 más S4 más S5. Debo sumar todas las expresiones para obtener el valor de la superficie final. Y es lo que hago en este caso, miren. Cada expresión, en este caso, la encierro entre paréntesis. Este es S1, 30x menos 2x cuadrada. Le sumo el valor de S2, sumo el valor de S3, sumo el valor de S4 y el valor de S5. Al final, bueno, yo lo puse entre paréntesis, pero al final los paréntesis debo eliminarlos, así es que prácticamente paso nada más hacia abajo las expresiones o los términos como se encontraban originalmente. ¿Y por qué lo encerré entre paréntesis? Porque si hubiera un signo negativo aquí en medio, seguramente el signo negativo alteraría el signo de los elementos o de los términos que se encuentran dentro de los paréntesis. Así es que en este caso, como todos son signos positivos, como lo pueden ver, al final pues no altera ningún término. Todos los términos bajan exactamente igual o pasan exactamente igual, como lo pueden ver ustedes. Sin embargo, en este caso, en este paso, debo de empezar a agrupar. Por ejemplo, en la parte izquierda empiezo a agrupar los términos que tienen el exponente mayor, que es el x cuadrada. Entonces me encuentro que tengo menos 2x cuadrada, menos 2x cuadrada, menos 2x cuadrada, menos 2x cuadrada, pero encuentro un valor que es más 4x cuadrado. Ok, hasta aquí terminan los x cuadrados. Ahora empiezo a sumar los términos que incluyen solamente x, 30x, 30x, 50x, 50x y menos 160x. Y por último, los términos o los valores constantes, que en este caso solamente encuentro uno y es 1500. Al hacer las sumas y las restas correspondientes, encuentro que los signos negativos de los exponentes x cuadrada, positivos y negativos, me resulta finalmente un menos 4x cuadrado. Son muchos términos, pero al final, después de sumarlos, resta o queda únicamente menos 4x cuadrado. Y curiosamente, en el caso de los valores de x, sumando y restando me encuentro que se eliminan porque me resulta más 160x menos 160x, pues me da 0, así es que ya no pongo ningún término de x aquí y permanece el 1500. Así es que la expresión que representa la superficie de la caja se encuentra determinada por esta
fórmula o por esta expresión, menos 4x cuadrada más 1500. Es lo que me está pidiendo en el punto número 1. Mucha atención porque en alguna actividad anterior me ponían resultados aquí numéricos, me decían, bueno, el valor de la superficie es 500, pero en realidad lo que nos pide el punto 1 es encontrar la expresión matemática o algebraica, nada más, es lo único que nos pide. Aquí no pide ningún resultado, no pide ningún valor numérico, únicamente la expresión que representa la superficie de la caja en total. Les digo, pareciera, pues sí, es un poquito laborioso, y de hecho lo es un poco laborioso, y habrá que tener mucho cuidado porque, vaya, desde la primera fórmula que tenemos que aplicar nosotros, debemos tener mucho cuidado. Si tenemos un error en S1 o en S3 o en S5, seguramente iremos arrastrando ese error hasta el final, y nuestros resultados que nos pide en los últimos puntos, en los últimos pasos, pues van a ser incorrectos. Así es que hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Bueno, es el punto número 1. Y les digo, pues sí, es un poquito laborioso y habrá que hacerlo con mucha, mucha calma. Bien, nos piden el punto número 2, obtener la expresión que represente el volumen de la caja. Bueno, nos da una indicación que dice que para el cálculo del volumen de la caja se multiplica el valor de la base, S5, por la altura. Mucho cuidado. Voy a regresar un poquito y comentarles. No nos está pidiendo el valor de la superficie total, no. Nos pide solamente el valor de la superficie 5, porque para obtener el volumen se toma en cuenta únicamente el valor de S5 y el valor de X. Así es que en este caso tomaré en cuenta el valor que aparece aquí. 1500 menos 160x más 4x cuadrado. Seguramente más adelante ya estará acomodado, donde aparezcan primero los exponentes más grandes y al final el número constante. Esta que está aquí es una imagen que representa lo que se nos pide, el volumen. La base, en este caso, es la que se utiliza para obtener el volumen, y se contempla también el valor de la altura, que en este caso es X. Bueno, aquí lo represento, el volumen es igual a S5 o superficie 5 que multiplica X, y aquí se encuentra la expresión 1500 menos 160x más 4x cuadrada que multiplica a X. Al hacer la operación, pues me resulta 1500 de X menos 160x cuadrada más 4x cúbica. Bien pudiera, como ya les comentaba, ordenarlo de forma diferente y podría quedar 4x cúbica menos 160x cuadrada más 1500 de X. No olvidar que siempre hay que llevarnos, si el valor lo colocamos lo queremos ordenar de acuerdo al exponente, pues hay que llevarnos el símbolo con el que se está utilizando. En este caso, para 4x cúbica es positivo, para 160x cuadrada es negativo, y para 1500x es positivo. Al final de cuentas, ya cumplimos con el punto número 2, que es obtener la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Entonces ya contamos en el punto 1 con la superficie total de la caja y el volumen total de la caja. Bien, punto 3. Con base en lo anterior, responder las siguientes preguntas. Es decir, a partir de este instante, ahora sí, nos pide valores numéricos en algunos incisos. Por ejemplo, dice inciso A, encuentra el volumen de la caja si su altura es de 4 centímetros. Bien, pues ya cuento con la fórmula para calcular el volumen, aquí la tengo yo. Solamente debo reemplazar, en lugar de la X, pues debo colocar el valor de 4, que son los centímetros, que en este caso representan el valor de la X. Entonces aquí plasmo mi fórmula o mi ecuación, y en lugar de la X, pues utilizo el 4, 1500 multiplicado por 4, menos 160 que multiplica a 4 elevado al cuadrado, y 4 que multiplica a 4 elevado al cubo. Bien, miren, aquí ya obtuve el valor numérico, y hay que tener mucho cuidado con cómo se elaboran las operaciones. No olvidar que 4 elevado al cubo, de repente había alguna confusión porque me preguntaban si equivalía a 4 por 3, y no, 4 al cubo equivale a multiplicar el 4 3 veces por sí mismo, es decir, 4 por 4 por 4, y después, de acuerdo a esto, volver a multiplicar por 4, y eso me da 256. En el caso de la expresión de aquí en medio es 4 por 4, y lo que me resulta lo multiplico por 160. Y en la primera expresión, perdón, en el primer término, multiplicaría 1500 por 4. Y al final obtengo 6000 menos 2560 más 256, y me otorga un volumen de 3696 centímetros cúbicos. No olvidar que cuando hablamos de una medida lineal, por ejemplo, si hablamos de centímetros, pues si hablamos, perdón, en términos de
de centímetros o la unidad de medida son centímetros. Si hablamos de una unidad lineal serían así, centímetros. Si hablamos de una unidad de área, hablamos de centímetros cuadrados. Y si hablamos de una unidad en términos de volumen, tendrían que ser centímetros cúbicos. Entonces, si nos pide en este caso calcular el volumen de la caja, siendo una altura o siendo X el valor o teniendo X un valor de 4 centímetros, el resultado que me dé tiene que ser expresado en centímetros cúbicos. En este caso, el inciso B me pide la superficie de la caja, si la altura es de 5 centímetros. Sea cual sea el resultado, si me pide superficie o área, debo expresarlo en términos de centímetros cuadrados. Aquí está. Esta es la expresión para calcular la superficie de la caja. Si recuerdan, era menos 4x cuadrada más 1500. En este caso, igual que hace un momento en el inciso A, reemplazo únicamente el valor de la X y le pongo el valor de 5. Así que en este caso sería 5 por 5, 25. Por 4 sería, a ver, voy a hacer la operación. Sería 5 por 5, 25 por 4 más 1500. Fíjense que aquí tengo un error, estaba yo revisando la operación y aquí tengo yo un error que ese, pues hay que cuidarlo porque miren, estoy haciendo la operación 5 por 5, 25, porque es 5 al cuadrado, pues sería hacerlo de esa manera y lo multiplico por 4 y me da 100, pero es un valor negativo, entonces sería menos 100, más 1500 me tendría que dar 1400. Aquí tengo yo un error en el inciso B, deben ser 1400 centímetros cuadrados. Entonces, mucho cuidado con esto. Bien, pues, como ya les comentaba, en el inciso B, habría que expresarlo en centímetros cuadrados porque estamos hablando de superficie. Fíjense que el error no lo tengo yo en la fórmula, lo tengo más bien ya en la operación final, así es que los resultados siguientes no tendrían que ser diferentes o no tendríamos que contar con algún error, porque de alguna forma más bien fue al momento de llevar a cabo la operación cuando me equivoqué y no tanto en la fórmula. Bien, inciso C, dice, si necesitamos que la superficie de la caja sea de 550 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe valer la altura X de la caja? Bien, si nos habla de superficie, pues tenemos que volver a utilizar otra vez la fórmula de la superficie, que es menos 4x cuadrada más 1500. Sin embargo, en este caso no me están dando el valor de x, como sí lo hicieron en el inciso A y en el inciso B. Ahora me están dando el valor de la superficie total de la caja. Entonces, lo que debo hacer es encontrar el valor de x en este caso. Debo despejar x. Siendo la expresión esta con la que contamos, que es 550 igual a menos 4x cuadrada más 1500, pues empiezo a maniobrar. ¿Se acuerdan que comentamos alguna ocasión que si tengo una expresión o un término en la parte izquierda y quiero pasarlo a la parte derecha, debo de contemplar qué operación está llevando a cabo? Por ejemplo, si está restando, pasa sumando. Si está sumando, pasa restando. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si si está, por ejemplo, elevado al cuadrado, pues debo obtener la raíz cuadrada para contrarrestar esa operación. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? El 4x cuadrado lo paso a la parte izquierda y pasa sumando porque se encontraba restando. En la parte derecha me queda 1500, pero como el 550 lo quiero mandar a la parte derecha, si se encuentra sumando, pues debo pasarlo restando y me quedaría 4x cuadrada es igual a 950. Bien, continuando con las operaciones, me quedaría entonces x cuadrada es igual a 950 entre 4. ¿Por qué? Porque el 4 se encuentra multiplicando a x cuadrada y si quiero pasarlo del lado contrario de la ecuación, debo pasarlo dividiendo. Me quedaría entonces x cuadrada es igual a 237.5. Si quiero obtener el valor de x, debo sacar entonces la raíz cuadrada del término que se encuentra en la parte derecha de la ecuación y de esta forma obtengo que x es igual a 15.41. ¿Qué quiere decir? Que si quiero que la superficie de la caja sea de 550 centímetros cuadrados, debo procurar que el valor de x sea de 15.41 centímetros. Esto es fácilmente comprobable. Si ustedes utilizan 15.41 y lo reemplazan en la función original de la superficie, pues van a obtener 550 centímetros cuadrados. Bien, ese fue el inciso C. Inciso D.
Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total S y el volumen V de la caja. Bueno, pues vuelvo a colocar mis fórmulas que utilicé, o que obtuve, perdón, para la superficie y para el volumen. Iniciemos con la superficie. En este caso, me dice que la altura de la caja es de 0 centímetros. Quiere decir que el valor de X es 0. Así es que en mi fórmula original de la superficie reemplazo X o sea, donde encuentre una X, coloco el 0 y aparecería de esta manera. Entonces, 4 menos 4 que multiplica a 0 elevado al cuadrado más 1500 sería como resultado 0 más 1500, porque en este caso, pues 0 elevado al cuadrado, pues me da 0, y multiplicado por 4, pues me da 0. Así que al final, la superficie serían 1500 centímetros cuadrados. Con respecto al volumen, pues aquí indico la fórmula del volumen. Igual que hace rato, pues multiplico o más bien reemplazo, donde hay una X, lo reemplazo por 0, y como en todos los términos hay una X, pues todos los términos se hacen 0. Por lo tanto, el volumen debe ser igual a 0. Aquí también tengo yo un error. Aquí es volumen es igual a 0 centímetros, en este caso serían cúbicos. Y en el caso de la superficie debe ser 1500 centímetros cuadrados. No olvidar que cuando hablamos de superficie son cuadrados y cuando hablamos de volumen serían cúbicos. Entonces aquí faltó 1500 centímetros cuadrados, aquí iría un 2, y aquí en superficie sería, en lugar de superficie sería volumen, sería 0 centímetros cúbicos. Vamos con el inciso E. Imagina que le pondrás un forro en la base, S5, y otro en las paredes laterales. Las paredes laterales son la S1, S2, S3 y S4. El forro para la base cuesta 2 pesos por centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 3 pesos por centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 4 centímetros, ¿cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja? Bueno, ¿qué nos dice aquí? Primero, habría que obtener cuál es el valor de las superficies para empezar, ¿no? Nos dice que el valor de X o la altura de la caja es de 4 centímetros. Entonces, utilizando 4 centímetros, nos pide que establezcamos cuál es el área de S5, S1, S2, S3 y S4. Ya contando con el valor de las áreas o el área de cada superficie, habrá que multiplicarlo por el forro. Aquí hay que diferenciar que el forro para la superficie S5 tiene un costo y el forro para las paredes laterales tiene un costo diferente. Entonces, pues igual va a ser un poquito laboriosa esta operación. Aquí volví a plasmar o volví a mostrar cuál es la caja, cuáles son las superficies y puse a continuación en la parte de abajo cuál es la expresión algebraica que representa cada superficie, S1, S2, S3, S4 y S5. Queda claro que S1 es igual que S2, es decir, el costo que obtenga para forrar S1 va a ser el mismo costo que obtenga para forrar S2. El costo para forrar S3 o la superficie 3 sería exactamente el mismo que obtendría para forrar S4 y por separado sería el valor del forro para la superficie número 5. Vamos a iniciar entonces. Si iniciamos con la superficie 5, bueno, primero establezco la fórmula que se utiliza para calcular la superficie número 5 y en este caso, donde encuentre X, lo reemplazo por 4, que es el valor de X y que corresponde a la altura de la caja. Al final obtengo que la superficie 5 son 924 centímetros y si el forro de la base eh, el costo del forro lo voy a obtener multiplicando la superficie S5 por 2 pesos, aquí lo dice, 2 pesos por centímetro cuadrado, pues simplemente multiplico 924 que multiplica a los 2 pesos. Y ya obtuve ahorita por lo pronto el forro de la base. ¿Cuánto me costaría? 1848. Eso es lo que me cuesta el forro de la pura base. Falta calcular el costo del forro de las otras 4 superficies. Entonces, vamos a empezar por cada una. Por ejemplo, de S1, pues aquí está su fórmula. Donde encuentre X lo reemplazo por 4 y obtengo que S1, la superficie 1, es de 88 centímetros. Ya no tendría que hacer mucho cálculo para la superficie 2 porque ya deducimos, no recuerdo cómo se dice, dedujimos o deducimos. Ya se dedujo que S1 es igual a S2. Entonces también serían 88 centímetros cuadrados. Para el caso de S3, utilizo la fórmula que determina su área
E igual lo reemplazo con 4 y me da 168 centímetros cuadrados. Ese 4 es igual a ese 3, así es que ya ni siquiera hago la operación, simplemente utilizo el mismo valor. Y después de esto lo que voy a hacer es entonces multiplicar la superficie, la suma de las 4 superficies, es decir, S1 más S2 más S3 más S4, y lo multiplico por 3 pesos, que es el costo de cada centímetro cuadrado de las paredes laterales. ¿Por qué sumar las 4? Pues porque justamente el costo es el mismo para esas paredes y no podía hacer lo mismo, no podría contemplar ese 5 porque el forro para la base es distinta. Entonces, hago la suma 88 más 88 más 168 más 168 y lo que me resulte lo multiplico por 3. Y al final obtengo que el forro de las paredes es de 1536. Por lo tanto, el forro total o el forro de la base, el forro total es igual al forro, el costo del forro de la base más el costo del forro de las paredes. Esto es 1848 más 1536 para obtener al final un costo final o total de 3384. Yo sé que es muy laborioso, de hecho es un poco laborioso, sí, pero bueno, habrá que hacerlo en su ejercicio, en su operación. Espero que este video que estoy haciendo les sirva para hacer ese proceso. Bueno, me quedan dos incisos. Dice el inciso F. Si un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, ¿cuántos litros caben en una caja si su altura X es igual a 3 centímetros? Bueno, habrá que volver a utilizar la fórmula para calcular el volumen y en lugar de las X, pues utilizo el 3 para calcular o para saber cuál sería el volumen final o total. En este caso, si la altura fuera de 3 centímetros, el volumen final sería 3.168 centímetros cúbicos. Es el número de centímetros cúbicos que le cabría a esa caja con esa altura. Pero eso no es todo. Me está preguntando por cuántos litros cabrían en esa caja. Acá habría que utilizar una regla de 3. Seguramente ya la conocen y si no se las recuerda. Una regla de 3 nos permitirá obtener pues un valor que desconocemos. Por ejemplo, si yo digo, eh, mm, con 10 limones hago una jarra de agua, por ejemplo, ¿cuántas jarras de agua haría si tengo 30 limones? Es algo muy similar a lo que vamos a hacer a continuación. En ese caso, pues tendría que hacer un cálculo matemático, pero por lógica tendría que obtener como resultado un número 3. Si con 10 limones hago una jarra, con 30 limones, pues tendría que ser 3 jarras. Es una forma muy común que se utiliza para calcular o para obtener un valor. Y aquí lo estamos haciendo. Si un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, ¿cuántos litros? ¿A cuántos litros equivale 3168 centímetros cúbicos? Y en este caso se plasma o se plantea así la situación. De un lado se pueden colocar los litros, del otro lado de la igualdad se colocan los centímetros cúbicos y para poder resolverlo se hace una multiplicación de los valores con los que cuento, pero cruzados. Por ejemplo, si cuento con el valor 1 y cuento con el valor de 3168, pues hago una multiplicación. 3168 por 1 y lo que me resulte lo divido en el término que se encuentra a la derecha, que serían 1000. Al hacer esa operación, obtendría el valor o la cantidad de los litros que representan 3168 centímetros. Al final, al hacer la operación de 3168 por 1 entre 1000, me daría 3.168 litros. ¿Qué es lo que me está pidiendo al final el inciso F? Identificar cuántos litros caben en esa caja. Inciso G. Es muy similar. Si un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, ¿cuántos litros caben en la caja? Si su altura X es igual a 5 centímetros, pues repito el procedimiento. Planteo mi fórmula para calcular el volumen, reemplazo en lugar de la X el número 5, obtengo un valor que serían 4000 centímetros cúbicos y repito la operación. Si un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, ¿cuántos litros o a cuántos litros equivalen 4000 centímetros cúbicos? Hago la operación 4000 por 1 y lo que me resulta entre 1000 para que al final obtenga 4 litros. A esa caja, cuya altura son 5 centímetros, le cabrían 4 litros. Alguien me preguntaba, oye, entonces, entre más grande sea el valor de X, ¿va a aumentar el volumen? No necesariamente, miren, si aquí tengo 3 centímetros, bueno, esa sería como que la tendencia, ¿no? Aparentemente así sería.
Pero miren, tomen en cuenta que si va aumentando el valor de la altura, se va disminuyendo el valor pues de la superficie. Por ejemplo, si aquí tengo 3 centímetros, con una altura de 3 centímetros obtengo 3.168 centímetros cúbicos. Con una altura de 5 centímetros obtengo 4.000 centímetros cúbicos, pero no siempre es así. Miren, yo aquí hice un planteamiento adicional, que este no lo va, bueno, este a lo mejor no es parte del ejercicio, pero yo lo hice de esta manera. Cuando X vale 10, es decir, cuando la altura es de 10 centímetros, vean cómo el volumen es de 3.000 centímetros cúbicos, es decir, en lugar de que aumente el volumen, va disminuyendo. Y la razón es esa, que si bien vamos aumentando la altura, también vamos disminuyendo el área de la caja. En este caso, por ejemplo, al valer 10 centímetros de altura, el volumen es de 3.000 centímetros y le cabrían solamente 3 litros. Más adelante, cuando ustedes vean otro módulo que es cálculo, seguramente van a utilizar algo de esto, porque en cálculo se utiliza mucho el que podamos obtener un valor máximo o un valor mínimo con respecto a una variable. En este caso, a lo mejor, pues podríamos más adelante buscar, quizá en otro ejercicio, buscar cuál sería el valor máximo que podrá obtener de litros que caben en la caja, dependiendo del valor de X. Bien, entonces hasta aquí finaliza el ejercicio. Como les comentaba, vaya, es muy laborioso. De ahí que sea muy importante que empiecen a resolverlo con cierta anticipación para que, repito, puedan ustedes con tiempo definir cómo lo van a hacer a través de una presentación con audio o a través de un video. Por último, una observación. Esta imagen que aparece en pantalla es justamente la imagen que se presenta en la descripción de la actividad. Y como se puede ver aquí, pues aparece la superficie 1, la superficie 2, superficie 3, la 4 y la 5. Y se menciona pues que X corresponde al recorte que se va a hacer en cuanto al ancho y en cuanto a lo largo. Pero aquí hay una observación que les quiero hacer. Se menciona un número, 20 menos 2X. Ese valor no tiene que estar aquí. Seguramente en algún otro módulo el valor de la lámina era de 20 centímetros de ancho y no sé, se me ocurre 40 centímetros de alto. Y por esa razón aparecía 20 menos 2X. Pero si ustedes hacen caso a esta indicación o a este número que aparece aquí, se van a confundir más. Si no me equivoco, déjenme revisarlo incluso, aquí lo tengo a la mano. La lámina que ustedes van a trabajar, más bien es una caja de cartón, si no me equivoco, mide 70 por 35 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, a ver, intento regresarme a la presentación. Aquí está. Quiere decir que este número pues no corresponde a esta actividad. Son 70 centímetros de ancho, por decirlo así, por 35 centímetros de alto. Así es que esta cifra hay que omitirla, hay que hacer caso omiso porque se van a confundir. En todo caso sería 35 menos 2X, que es el valor correcto. Pero reitero, seguramente la imagen se tomó de alguna actividad, de algún proyecto integrador que se hizo en otro módulo y se les olvidó quitar esta cifra. Así es que mucho cuidado con ese valor. Bueno, pues miren, por lo pronto yo me despido. Espero que el video haya sido lo más claro posible. Una disculpa por los errorcitos que aparecieron ahí, donde faltaba o cambié una cifra o tuve un error a la hora del cálculo, tuve un error al momento de copiar y pegar y no modifiqué seguramente el valor, pero procuré explicarlo en el video. Así es que espero que sea lo más claro que se pueda. Procuren utilizar o procuren trabajar su actividad o su desarrollo lo más pronto que puedan para que puedan hacerlo con tiempo. No olvidar que el proyecto integrador tiene un valor del 30% de la calificación. Es una cantidad muy grande. Un valor muy grande y pues es importante que lo trabajen de la mejor manera para que obtengan una buena calificación. Por lo pronto me despido. Espero sus comentarios, sus dudas en la plataforma por correo o por Skype. Muchas gracias y hasta luego.